de familiares, conocidos, vecinos, respecto a lo que pasa o sucede a la mujer embarazada. Ciertos cambios que realmente son fisiológicos y obviamente lo que esté fuera de lo fisiológico ya un poco podría explicar que puede haber una alteración, ¿no? Hablando ya de patología, ¿no? La mujer embarazada, desde el inicio de la gestación, va habiendo ciertos cambios en su cuerpo que obviamente tiene que asimilarlos y adaptarlos, ¿no? Para empezar, cuando la mujer se embaraza, y usted seguramente han debido escuchar que empieza a tener estado nauseoso, vómitos, náuseas, y obviamente esto es por el cambio hormonal, y no se olviden que después de la fecundación inicialmente incluso hay dolores abdominales porque el cuerpo está asimilando el embarazo como parte de él. Y obviamente al inicio puede significar es un rechazo del cuerpo hasta que lo asimile como parte de él, ¿no? Entonces, en el útero, inicialmente el tamaño y la forma del útero, dicen que en promedio es de 7 por 5 por 3 y más o menos tiene un peso de 70 gramos, ¿no? Ese cambio de inicio con la gestación, y para empezar el útero es intrapélvico, y una vez que ya hay la gestación empieza a haber el crecimiento uterino, y después de las 12 semanas de embarazo ya lo podemos identificar y se hace extrapélvico. Un dato también importante que el tamaño del útero, ¿no?, aumenta su capacidad. Inicialmente en promedio 10 ml almacena, y finalmente al término del embarazo puede llegar a almacenar hasta 5 litros y pesar hasta 1,1 kg, tomando en cuenta no solo el útero, sino obviamente el líquido amniótico, la placenta y el producto, ¿no? Hay contracciones en el útero que los autores Álvarez y Caldeiro encontraron que de inicio durante el primer trimestre se podría identificar, pero los más conocidos y que nosotros los podemos identificar examinando en la paciente son las contracciones de Braxton-Hicks, ¿no? Son contracciones uterinas que la paciente percibe, nosotros también podemos percibir a través poniendo la palma de la mano en el útero. Son varias en cada hora que se presentan, pero estas no están provocando ni modificación cervical ni dolor, ¿no? Y se acentúan más a partir del segundo trimestre en adelante, ¿no? No se olviden las contracciones de Braxton-Hicks. Hay dentro de los cambios del embarazo que nos permiten a nosotros tener una cierta certeza clínica de que la paciente está embarazada. Por ejemplo, están los cambios en el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino inicialmente la paciente no embarazada tiene una consistencia y una rigidez, que estas cambian cuando la paciente se embaraza. Empieza a haber una retención de líquido en el cérvix, que hace esa retención que se reblandezca el cérvix, y además hay un aumento de la vascularidad, que también hace que haya un cambio de coloración y se torne medio azulado, medio violáceo, ¿no? Que hablan de un reblandecimiento y una cianosis pronunciada. Si nosotros examináramos a una paciente a través del examen especular y la paciente tiene ciertos retraso menstrual, nosotros podríamos evidenciar esos cambios clínicos, tanto a la inspección como al tacto, para ver el establecimiento y ver esa cianosis, ¿no? Entonces, hay una hipertrofia y una hiperplasia de las glándulas. Ahora, la paciente embarazada, obviamente, empieza a haber una secreción rica en inmunoglobulinas que obstruyen o ocluyen el orificio cervical para impedir que flora o microorganismos patógenos que están en la vagina puedan ascender y provocar patología en el embarazo, ¿no? Entonces, este moco rico en inmunoglobulinas permite al embarazo continuar sin mayores problemas. Obviamente, podrá haber patologías que atraviesen ese moco rico, pero bueno, es otro tema. Lo que aquí vamos a ver es que sí, ese moco rico está protegiendo el paso de la vagina hacia el útero, ¿no? ¿Qué pasa en los ovarios? Ustedes saben que normalmente hay el ciclo menstrual, ¿no? Que obviamente se detiene una vez que se produce el embarazo, porque hay un aumento en la concentración de progesterona, y esta está producida inicialmente por el cuerpo amarillo, ¿no? Que tiene el tema de la ovulación.
Obviamente el cuerpo amarillo después, ya la progesterona, la producción, se hace cargo ya la placenta y esa es la que mantiene el embarazo como tal. También mencionan, y si mencionan es porque es también interesante saber que aumenta el diámetro del pedículo vascular de 0.9 hasta 2.6 centímetros por el aumento de la vascularidad también. ¿Qué pasa en las trompas de falopio? Hay un cambio en el tema de la musculatura, ¿no? Dice que presenta una hipertrofia, el epitelio se torna aplanado y hay un aumento de desarrollo de las células deciduales, especialmente en el estroma del endosarco. La vagina, ¿no? Hay un aumento de la vascularidad y ese aumento de la vascularidad hace que haya un cambio de coloración en la vagina y también es un signo de presunción diagnóstica cuando nosotros hacemos el examen especular, ¿no? Hay también un reblandecimiento porque hay un abundante tejido conectivo subyacente, ¿no? Ahora, esa vascularidad le da un color característico violeta azuláceo que se llama el signo de Chadwick, ¿no? Es un signo de presunción diagnóstica, este signo de Chadwick. También en las paredes vaginales aumentan su grosor de la mucosa y hay una secreción, ¿no? Entonces las glándulas aumentan la secreción, empieza a haber una secreción blanquecina que antes no estaba presente en la paciente y eso también es por el efecto de los lactobacillus acidófilos que se considera normal, ¿no? No es un tema patológico, sino es un tema fisiológico que sucede. Aquí están los cambios probables del embarazo y signos de presunción diagnóstica hasta que tengamos la fracción beta en sangre, ¿no? El signo de Chadwick, lo que habíamos hablado, ese cambio de coloración azulada en la vagina. El de Godel, que es una cianosis y reblandecimiento del cuello uterino, ¿no? Que eso podemos evidenciar al tacto. Hay el de la DIN, que dicen que es un reblandecimiento de la línea media anterior de la unión cérvico-vaginal. El de Hegar, el ensanchamiento de la región reblandecida del istmo. Y algo que es más frecuente, igual que el de Chadwick y Godel, es del Piscasec, que dice que es un reblandecimiento que se torna irregular en el útero justo donde se ha anidado el óvulo fecundado. No es como que se le saliera al útero un cuernito, que eso hablan del signo de Piscasec, que ese es el que identificamos cuando hacemos tacto bimanual. Cuando van a ver el tema de la placenta como un tema único en la teórica, pero tenemos que mencionar que la placenta tiene funciones en el embarazo, ¿no? Tiene una función respiratoria, una transferencia de nutrientes y una de síntesis hormonal. ¿Qué nos interesa? Que para que suceda esto tiene que haber mecanismos de transferencia y tiene que haber mecanismos que pueden ser de difusión pasiva, facilitada o activa. Entonces, ¿quiénes pasan a través de difusión pasiva? La sustancia del oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, a través de la facilitada la glucosa y a través de un transporte activo de acción enzimática, los aminoácidos, calcio, hierro, vitaminas, ácidos grasos libres, y a través de transportes de organelas mediante pinocitosis, las inmunoglobulinas. Hay un cambio importante en el aparato respiratorio. Por el crecimiento del útero, el diafragma se eleva. Hay un cambio en lo que hablamos de la caja torácica. Este diafragma se eleva más o menos 4 centímetros, la caja aumenta en diámetro transversal casi 2 centímetros y en el tema de la circunferencia torácica casi 6 centímetros. Hablando del volumen de ventilación pulmonar, el ventilatorio por minuto y la captación de oxígeno, estos aumentan, ¿no? La capacidad funcional residual y el volumen residual, estos se disminuyen. Estos cambios son más llamativos en el tema del aparato respiratorio. Al haber estos cambios, ¿qué sucede? Obviamente por el embarazo tenemos un aumento del oxígeno, hablan entre el 15 al 20%, ¿no? Hemos visto que hay un aumento de la ventilación pulmonar, entonces este va a hacer que se aminore la presión de dióxido de carbono y que, bueno, hay una cierta disnea. No es marcada, pero sí hay una cierta disnea que va a provocar una disminución de la presión de dióxido de carbono y que facilite el transporte del feto a la madre, ¿no? Y eso hablan de que es el efecto Haldane o Haldane, como quieran, ¿no?
Para ver una compensación de esta alcalosis respiratoria, el bicarbonato decrece de 26 a 22 milimoles, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay un resultado de que el pH sanguíneo apenas está ligeramente aumentado y hay un aumento en la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, ¿no? Disminuyendo la capacidad de liberación, que esto le llaman el efecto Bohr. A continuación, el aumento del pH sanguíneo aumenta la 2,3-difosfoglicerato, que contrarresta este efecto Bohr, haciendo que haya una desviación de la curva hacia la derecha, facilitando el paso del oxígeno al feto, ¿no? En el corazón, ¿qué pasa, no? Hemos dicho que se eleva el diafragma, entonces va a cambiar de posición, ¿no? Dice que lo desplaza un poco hacia arriba y a la izquierda. A continuación vamos a ver que hay un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Y al haber un aumento del gasto cardíaco, también hay un soplo sistólico, ¿no? Que se considera normal, pero en todo caso, algo que tenemos que saber es que cualquier soplo diastólico consideramos patológico en la paciente embarazada, ¿no? Entonces, al haber este aumento del gasto cardíaco en la paciente, este gasto cardíaco generalmente se acentúa y se hace evidente a partir de la 5ª semana de gestación, y esto se debe a que por el tema hormonal hay una disminución en la resistencia vascular, ¿no? Y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, este fenómeno de la compresión vascular es importante que tome en cuenta, también llamado el efecto Poseiro, que se refiere a que al ver el aumento del útero por el tema del feto, la placenta y el líquido amniótico, la paciente cuando está de cúbito dorsal, lo que hace es impedir el retorno venoso, y esa disminución del retorno venoso repercute en el producto, ¿no? Por eso en las pacientes embarazadas se les recomienda no estar de cúbito dorsal, sino más bien de cúbito lateral izquierdo, y no tampoco derecho, porque igual hay compresión de la cava, ¿no? Bueno, inicialmente, por esa disminución de la resistencia vascular, hay una disminución en el primer trimestre de la presión arterial. Algunos autores hablan de que incluso en el primer y segundo trimestre están disminuidos, y lo que empieza a ver es una nivelación de la presión arterial. Incluso algunos autores hablan que se eleva de las presiones basales que tenía la paciente, se eleva un poco, pero es al final del último trimestre, ¿no? Esa disminución, como habíamos dicho, se debe a la disminución de la resistencia vascular, que es el efecto, uno de los efectos que provoca la progesterona. En ningún caso, pero la presión arterial no tendría que aumentar más de 120/80, ¿no? Que una paciente que tiene más de 120/80, ya tendríamos que investigar patología en la paciente, ¿no? Ya sea una hipertensión gestacional, o una paciente que no hayamos detectado una hipertensión crónica previa, o pacientes que están haciendo los síndromes hipertensivos, ¿no? Como la preeclampsia. ¿Qué pasa en la parte hematológica, no? Hemos dicho que hay un aumento del gasto cardíaco, pero hay un aumento también del volumen sanguíneo, ¿no? Hablan de que en promedio aumenta 40-45% este volumen sanguíneo, pero no va a la par con el aumento de la concentración de la hemoglobina y hematocrito. Es por eso que en la paciente embarazada vamos a ver un efecto de hemodilución, ¿no? Y si nosotros consideramos valores normales de hemoglobina entre 12 a 14 gramos por decilitro en la paciente embarazada, vamos a considerar por esta hemodilución valores normales hasta 11 gramos por decilitro, ¿no? El límite 11. Entonces, cuando vemos laboratorios en una paciente embarazada y vemos valores de 13, 12 u 11, los consideramos normales. Ya por debajo de 11, sí consideramos una anemia como tal, ¿no? No se olvide, ¿no? Entonces la paciente está hemodiluida, ¿no? Hay un aumento del volumen sanguíneo, pero no de la hemoglobina ni del hematocrito, ¿no? ¿Qué pasa con el metabolismo del hierro? Deben escuchar ustedes que a las pacientes embarazadas les damos multivitaminas y especialmente hierro. ¿Por qué? Porque hay un aumento del requerimiento en la paciente embarazada, y dice que puede alcanzar hasta 1000 miligramos en total, ¿no? Y estos están repartidos, ¿no? 300, que son los que transportan de manera activa al feto y la placenta,
200 que pueden o generalmente se dice que se van a perder por excreción, por la vía digestiva, y 500 que se usan para el incremento total de los eritrocitos circulantes. Entonces, al haber este aumento de requerimiento, difícilmente se puede cubrir con una dieta que normalmente la paciente consumía. Es por eso que se le empieza a la paciente orientar sobre dieta rica en yeso. Ya han debido escuchar que algunos colegas hablan de aumentar el consumo de brócoli, hígado, carnes rojas, especialmente, que son aquellas que tienen yeso, y obviamente darle suplemento, ¿no? Sulfato fesoso, que van a escuchar que normalmente cubre el sistema único, bueno, el seguro único de salud, ¿no? Que es gratuito, solo que el sulfato fesoso tiene un detalle, ¿no? No se absorbe bien, necesita condiciones ácidas en el estómago y provoca malestares, ¿no? Por el mismo hecho que el sulfato fesoso irrita el estómago. Entonces, hay otras formas farmacéuticas que no es sulfato fesoso y obviamente no cubre el seguro y la paciente podría adquirirlas, y que estas sí se absorben sin condiciones ideales y llegan a cubrir la necesidad diaria de nuestra paciente. En el tema de los leucocitos, ¿no? Si antes nosotros considerábamos valores de referencia en pacientes no embarazadas, en la paciente embarazada esto cambia y se considera normal hasta 12.000 leucocitos, ¿no? Y no, eso no significa que nuestra paciente esté con una infección. Incluso hablan algunos autores que después del parto, por el mismo hecho de que el trabajo de parto más la episiotomía provoca una reacción en el sistema hematológico, puede llegar hasta tener la paciente hasta 25.000 leucocitos, ¿no? Sin que esto signifique necesariamente datos de infección. Pero obviamente esto varía de población en población, ¿no? Estos datos son, ustedes saben, estudios generalmente de autores que no necesariamente son locales, son a nivel internacional, y eso varía de acuerdo a nuestra población. En promedio, en la maternidad hablamos de normalidad de 10.000 leucocitos, en el puerperio hasta 14.000, sin que estemos pensando en una patología, ¿no? Muy rara vez se ve casos de 17.000, 18.000, 20.000 leucocitos, ¿no? Entonces, pero está mencionado que hasta 25.000 en el puerperio se puede considerar normal, ¿no? Hablando de la distribución, los porcentajes de los granulocitos y linfocitos de CD8 es mayor, ¿no? Y una ligera disminución del porcentaje de monocitos y linfocitos. Además, también se ha visto que la fosfatasa alcalina, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrodimentación y los factores 3 y 4 complemento están aumentados durante el embarazo. En la paciente hay un estado de procoagulación, ¿no? O sea, hay un aumento de los procoagulantes, ¿no? Y disminución más bien de los factores anticoagulantes. ¿Por qué? Porque la paciente necesita, una vez que se produce el parto y el alumbramiento, que rápidamente se forme un coágulo en el lecho placentario para evitar mayor pérdida sanguínea, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De por qué está aumentado los factores procoagulantes, ¿no? Esa es la explicación. Obviamente, ese estado de hipercoagulabilidad no está al margen de que pueda haber ciertos riesgos, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen patología como patologías que se relacionan con la tromboembolia, ¿no? Pero esa es su función para que disminuya la pérdida sanguínea, ya sea en el parto o en la cesárea. ¿Qué pasa con el aparato urinario? Hay un aumento de la longitud de los riñones y en promedio te hablan que es de 1.5 y debido a que también hay un aumento de la filtración glomerular, consecuencia del aumento del gasto cardíaco, ¿no? Y hablan de un 50% de aumento de esta filtración. Y también te hablan de que hay también o que puede haber una proteinuria y una glucosuria sin que signifique necesariamente una patología. El Colegio Americano de Ginecobstetricia indica que 150 miligramos en 24 horas se considera normal de pérdida de proteína, ¿no? Entonces, si haríamos una proteína de 24 horas, podríamos encontrar que tiene esa concentración hasta 150. Algunos libros te hablan que hasta menos de 3 miligramos en 24
pueda perderlas, ¿no? Cuando ya hablamos de más de 300 miligramos, generalmente ya está relacionada esta pérdida con pacientes que tienen preeclampsia. Entonces, no se olviden, ¿no? Hasta 150 se considera normal y algunos autores hablan hasta menos de 300 en 24 horas. Pero el aumento del volumen del útero, obviamente va a haber compresión de los ureteros, ¿no? Entonces se habla de que si nosotros haríamos urografía excretora a nuestra paciente, veríamos lo que estamos viendo en la imagen, especialmente del lado derecho, del uretero del lado derecho, porque siempre se habla de una dextrosotación y hubiera una dilatación pielocalcial, una dilatación del uretero que se considera fisiológico por la misma compresión del útero, ¿no? ¿Qué pasa en la vejiga, no? Dicen, miren, para compensar la menor capacidad vesical, entonces, ¿qué hay? Hay un crecimiento y hiperplasia de músculo, además aumenta la longitud uretral y también aumenta la presión para contener la orina, ¿no? Dice que aumenta la presión intrauretral de 70 a 90 centímetros de agua, pero obviamente hay algunas pacientes que puede haber una pérdida involuntaria de orina, una incontinencia, pero eso ya generalmente se relaciona a pacientes que han tenido varios partos, ¿no? Estamos hablando de multíparas y pacientes que ciertamente por la edad también y los partos que han tenido hay una disminución de la capacidad del piso pélvico y entonces en ellas puede haber una incontinencia urinaria, pero en las otras pacientes sucede que hay ese aumento de la longitud y la presión intrauretral. El aparato digestivo, nuestra paciente que ha aumentado la concentración de progesterona, que habíamos mencionado que esta progesterona, uno de sus efectos es la disminución de la resistencia vascular, al tener efectos sobre el músculo liso, ¿no? También provoca una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, provocando un reflujo, ¿no? En la paciente. Entonces van a escuchar pacientes embarazadas que consultan y hablan de pirosis, de flujos, y que no se considera en general una patología, sino es propiamente del embarazo, ¿no? Y es por eso que se les recomienda que disminuyan la cantidad de los alimentos, pero aumentan el número de veces de consumo de alimentos para que no tengan estas molestias. Al haber ese efecto de la progesterona sobre el músculo liso y disminuir el tránsito intestinal, la paciente embarazada tiene episodios o tiene el estreñimiento, ¿no? Entonces, en la paciente lo que hay que hacer es aumentar el consumo de fibra también para que pacientes, lo que sucede es que podría haber el aumento o la presencia de hemorroides porque aumenta la presión de la pelvis hacia abajo por la compresión de los vasos por el útero. Del hielo sanguíneo. Hemos visto que la proteína C se activa, habíamos dicho, y miren, la fosfatasa alcalina también se eleva, y las proteínas y la actividad de la colinesterasa disminuyen, ¿no? Este efecto que disminuye la contractilidad de la vesícula y así provoca que también por el aumento del tamaño del útero cambie la posición de la vesícula y esté más horizontal. Al haber ese cambio, esa disminución en cuanto a la contractilidad de la vesícula provoca que haya una éstasis biliar y esos factores pueden hacer que la paciente embarazada tenga esa predisposición a formar cálculos biliares. Entonces van a escuchar que hay pacientes embarazadas y hay una relación de que tienen episodios con una colegiasis aguda justo durante el embarazo, que antes del embarazo no tenía, y se debe también a este factor, ¿no? O inmediatamente en el puerperio que presenta estos episodios. En cuanto a la piel, ustedes han oído que por haber esa distensión abdominal, obviamente van a aparecer las estrías. Y no es que haya cremas milagrosas para disminuir las estrías, sino que hay una predisposición genética en las pacientes para que en algunas pacientes no se note esa distensión abdominal y marcadas estrías, ¿no? Entonces, lo que hacen las cremas simplemente es evitar que haya una pigmentación marcada de las estrías, ¿no? No es que no aparezcan,
¿no? Además, hay un aumento de la pigmentación de la línea alba y en algunas pacientes puede aparecer el cloasma gravídico que le llamamos, ¿no? En cuanto a las mamas, ¿no? Obviamente es también un signo de presunción diagnóstico, es aumento de la hipersensibilidad y presencia de mastodinia inicialmente en la paciente y posteriormente aumenta el volumen, ¿no? Aumenta el volumen, los pezones son más grandes, se pigmentan y también las areolas se hacen más anchas y se aprecian fácilmente las glándulas de Montgomery, ¿no? En promedio, la paciente puede aumentar entre 9 a 11 kilos, pero si buscan la literatura van a ver que ya hay unas tablas del aumento promedio en cada paciente y esto se relaciona con el índice de masa corporal, ¿no? De acuerdo al índice de masa corporal inicial que tiene la paciente, ya nos dicen en promedio sería lo aconsejable que puedan aumentar las pacientes. Esos 9 a 11 kilos se distribuyen en ¿qué? Tamaño del útero, el líquido amniótico, la placenta, el feto, una retención de agua, ¿no? Que normalmente tiene la paciente, y el aumento de depósitos tanto de proteínas y grasa, ¿no? Incluso también las mamas también está incluido en este aumento del peso, ¿no? Porque hay un aumento en las mamas. Entonces, mencionan que hay una ligera retención del agua, que esta está mediada por el decremento en la osmolaridad plasmática de casi 10 miliosmoles por kilogramo, ¿no? Y que en promedio podría la paciente acumular entre 6.5 litros, ¿no? Y no se olviden que en estas pacientes embarazadas se produce un cambio, un fenómeno fisiológico, un edema en miembros inferiores, ¿no? Edema en tobillos, que puede estar hasta el tercio medio de las piernas, y que al inicio no podríamos pensar que se trata de una patología, sino es fisiológico, ¿no? No se olviden que además hemos perdido a la paciente proteínas y eso también hace que haya un cambio de la presión osmótica intravascular y eso también hace que haya una extravasación ligera del líquido al espacio extravascular y presencia de edemas. Pero esos edemas, en general, en las pacientes en los primeros meses también pueden disminuir con la elevación de los miembros inferiores a la altura de la pelvis con una silla, ¿no? Y también esto se debe a que hay una dificultad del retorno venoso por compresión del útero, ¿no? Pero si ya estamos frente a una paciente con edemas marcados, fobio 2 cruces, y el edema llega hasta rodillas, habría que relacionar con el aumento brusco de peso y los cambios de presión arterial y se podría relacionar con síndromes hipertensivos del embarazo. ¿Qué pasa en las proteínas? Bueno, hemos dicho que hay una ganancia de proteínas y estas ¿dónde están? En el útero, la sangre materna, que son lixiproteínas, 500 gramos en el feto, en la placenta, y otros 500 que están en el útero a través de las proteínas contráctiles, están en las mamas y están en la sangre. ¿Qué pasa con el metabolismo de los carbohidratos? ¿No? La paciente está con una hiperglucemia postprandial y una hiperinsulinemia, ¿no? Entonces, a esto hay una respuesta que hablan de una resistencia periférica a la insulina que está inducida por el embarazo, ¿no? Y esta resistencia está mediada por el lactógeno placentario, la hormona del crecimiento, el cortisol, la progesterona y los estrógenos, ¿no? Han debido escuchar que en algunas pacientes puede presentarse la diabetes gestacional, que esta se presenta durante el embarazo, que una vez se termina el embarazo vuelve a normalidad, o en algunas pacientes por una predisposición pueden quedar con diabetes gestacional. ¿Qué pasa con el metabolismo de los lípidos? ¿No? Aumenta la concentración de los lípidos plasmáticos, ¿no? En etapas posteriores del embarazo aumentan las demandas fetales, ¿no? Y hay una parte que va a la reserva de la grasa materna. ¿Qué pasa con el metabolismo de electrolitos y minerales? Normalmente hay un cambio en cuanto a lo que se refiere a la excreción, ¿no? Pese a que hay un aumento de la filtración glomerular que habíamos dicho, el tema del sodio y el potasio, hay un aumento de su filtración, pero también un aumento de la desorción, ¿no? Por de desorción tubular, ¿no?
Ahora, no menos importante, hay una disminución lo que significa el calcio y el magnesio, y que obviamente se produce, hemos dicho, ya habíamos hablado del requerimiento del yeso. El tema de la hipófisis, ¿no? Lo que sucede que los estrógenos y la progesterona que está producida después de la semana 12 ya por la placenta, inhibe la gonadotrofina, la folículo estimulante y la luteinizante, deteniendo lo que es el ciclo ovárico o el ciclo de la menstruación, y la hormona del crecimiento inicialmente que estaba secretada por la hipófisis, después pasa en su mayor producción por la placenta, ¿no? Y la prolactina, que hay un aumento de 10 veces mayores al término del embarazo, y esta va a promover la galactopoiesis, ¿no? Y interviene mucho en lo que es la lactancia materna. En tema de hormona tiroidea, ¿no? Hay un aumento en cuanto a su hiperplasia, sin llegar a un bocio, y la T4 aumenta entre las 6 y la semana 9, ¿no? De la paratiroides, la embarazada necesita mucho calcio, ¿no? En realidad el producto utiliza el calcio de la paciente. Si la paciente no tiene un consumo normal de calcio dentro de su dieta, entonces hay pacientes, han de escuchar que hay pacientes que terminan después descalcificándose y empieza a haber incluso pérdidas dentales, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que la paciente también tenga su suplemento de vitaminas, y entre eso esté el calcio especialmente. Pero hay un efecto que protege a la paciente, y es que la calcitonina tiene una función opuesta a la paratormona, que trata de proteger la calcificación esquelética en la paciente, ¿no? Las suprarrenales, ¿no? La aldosterona aumenta, ¿no? Entonces, ¿aumenta para qué? Para brindar cierta protección contra el efecto natriurético de la progesterona y el péptido natriurético auricular. Las concentraciones de adenocorticotropa y cortisol aumentan, ¿no? Y en el sistema musculoesquelético van a ver, siempre hablan que la paciente embarazada es orgullosa de su embarazo, ¿no? Porque tiene una lordosis por el aumento del volumen del útero, tiende a ser la lordosis, y dicen que es la paciente está caminando orgullosa, ¿no? Hay un cambio en cuanto a las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Se presenta una laxitud que hace que se esté preparando para el parto en la paciente, ¿no? Las articulaciones se adapta al útero y a su contenido, ¿no? No hemos entrado en más detalles, hay muchos más detalles en cuanto a los cambios fisiológicos. Estos son los más importantes, ¿no? No se olviden del aumento del gasto cardíaco, el porcentaje que aumenta el gasto cardíaco, la hemodilución en la paciente. No se olviden que aumenta la filtración glomerular, no se olviden que hay unas de absorción del potasio, el sodio. No se olviden los efectos que provoca la progesterona en el sistema gastrointestinal, vesícula, digestión, disminución del tono del esfínter esofágico, que hay esos signos de presunción diagnóstica en las pacientes, consistencia del cervix, cambio de coloración del cervix, cambio de coloración de la vagina, el hecho de que el orificio cervical está obstruido, ocluido por una secreción rica en inmunoglobulinas, ¿no? Eso es lo que vamos a preguntar. En el examen de inicio, las pacientes que saben que ustedes están estudiando medicina y son familiares, vecinos, amigos, y les piden la explicación de por qué se están hinchando o están hinchados mis pies, por qué y cuánto voy a aumentar de peso, y por qué y cambia los deseos de ir a miccionar, y a veces la micción es en pequeña cantidad y varias veces. ¿Por qué? Porque la vejiga está en relación con el útero,
y al haber aumento de volumen del útero hay una compresión con la sínfisis del pubis y la vejiga la toma como que ya estuviera con su capacidad al máximo y no es que tiene toda la orina, pero la compresión provoca ese deseo, entonces la paciente va al baño y micciona en pequeña cantidad. Obviamente eso no hay que confundir con que la paciente aumente más de lo normal la frecuencia y ya haya presencia de dolor a la micción. Bueno, esos ya son datos clínicos de infección urinaria. ¿Alguna consulta que tengan? Antojos, también son cambios hormonales, pero ¿en qué parte? Bueno, el tema de la alimentación y el deseo de la alimentación o alimentos que antes no consumía y ahora tiene deseos, no hay una explicación certera de que si la paciente embarazada o todas las pacientes embarazadas tengan que tener el tema de los antojos. Más que todo se debe a un aumento del apetito, ¿no? Porque van a escuchar que hay pacientes que no necesariamente tienen deseos de consumir un cierto alimento, ¿no? Y si hay pacientes que sí tienen mayor predisposición por comer masas o carnes o comidas picantes, no significa que sea el común denominador, ¿no? Eh, Hay una parte psicológica también en eso y aprovechan de eso y han debido ver que en las películas lo toman como que medianoche y quiero una torta y sale el marido a buscar una torta, quiere un churrasco y sale a buscar el churrasco y que más lo toman por una parte más cómica que algo más certero, pero una explicación específica, fisiológica, científica, no hay como tal. Gracias, doctor. Una pregunta, ¿hasta cuándo es normal la presión baja en la paciente? Ya, puede haber pacientes que su basal sea 90-60 y que la paciente pueda disminuir hasta 50. No es en realidad un termo o algo común. Generalmente vemos en las pacientes una disminución entre 5 a 10 milímetros de mercurio en la diastólica más que en la sistólica y no en todas presenta esa hipotensión que menciona en la literatura. En realidad esto varía en cuanto a la población y la raza. En nuestros pacientes, aquí en la maternidad Germán Orquídea, vemos que no hay un bajón de la presión como tal, sino que mantienen presiones de 90, 60 o 170 que si ella tenía. Y al final del embarazo recién vemos este aumento de la presión, ¿ya? Ahora, si la paciente manejaba ya presiones bajas, por así decir, y tenía una diastólica de 50, generalmente no va a bajar más de 50 la diastólica, va a mantenerse, ¿no? Entonces, no hay un parámetro específico que les pueda mencionar y decir, no, sí o sí, tiene que bajar 5 a 10 minutos de mercurio y la sistólica también, pero como en la literatura mundial en promedio te dice que baja la presión arterial, entonces tenemos que tomar en cuenta un parámetro internacional. Otra cosa sería que nosotros hagamos un estudio en nuestras pacientes en nuestro medio y realmente verifiquemos que sí un porcentaje elevado presenta disminución de la presión arterial durante el primer y segundo trimestre. No se olviden que los libros están elaborados por autores que no necesariamente han tomado en cuenta una población latina, por así decir, ¿no? Entonces, los libros realmente vienen de Estados Unidos, España, en su mayoría, y entonces nosotros los asumimos. Por eso es importante tener nuestras propias investigaciones para tener un dato. Y lo que también podemos hacer es leer libros de autores y escuelas latinoamericanas, ¿no? Chile, que es muy buena escuela, México, que se asemeja a nuestra población, y nuestros vecinos, como Brasil y la Argentina, ¿no?